Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia y los desplegamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Chile. Reacciones en cadena a la suspensión de las cumbres APEC y la COP25. Desde los movimientos sociales, la decisión del gobierno es vista como un triunfo en las calles en esta coyuntura. Desde la política nacional hay divergencias. Entre tanto, llega ya la delegación de la ONU para constatar violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado chileno. Tenemos este panorama, tenemos el análisis aquí en Es Noticia. Avanzamos con el segundo tema que es noticia. Bolivia, el candidato perdedor de las elecciones presidenciales, se opone a una auditoría de la OEA al proceso comicial. Carlos Mesa y sus aliados no presentan pruebas, pero buscan sentar la matriz de fraude. Ahora dicen que la OEA no es confiable. La auditoría internacional, de hecho, comenzará este jueves. Analizamos todos estos hechos que se van sumando rápidamente durante esta jornada. Tercer tema que es noticia. Brasil, el Tribunal Supremo de Justicia del país investigará la relación entre el presidente de la nación, Jair Bolsonaro, y el asesinato de la concejal y activista LGBTI Mariel Franco en Río de Janeiro. Las nuevas revelaciones llenan de cólera al jefe de Estado. Tenemos un repaso de este hecho, lo analizamos en profundidad. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, ante la crisis política y social que atraviesa la nación, el presidente Sebastián Piñera anunció este miércoles la suspensión de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido como APEC, y de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019, conocido como la COP25. Entre tanto, sigue la represión de la fuerza pública contra los miles de manifestantes que piden el cese del modelo neoliberal que ha profundizado este gobierno. Tenemos esos detalles a continuación. El mandatario argumentó que la decisión responde a lo que calificó como circunstancias de las últimas semanas, haciendo alusión a las protestas de los chilenos que insisten en un cambio estructural en el país, con la creación de una nueva constitución y la eliminación de medidas que asfixian a la población. Aún así, el presidente Piñera se lamenta por no ser anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en noviembre y de la COP25 en diciembre, eventos multilaterales que tendrían lugar en la capital de la nación. Nuestro gobierno, y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la APEC como para la COP. Pero como presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner los problemas, los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas. Mientras Chile se divide entre la postura de Piñera en defender a ultranzas un modelo neoliberal que oprime y reprime, los movimientos sociales resisten. Miles de personas se mantienen en las calles en el marco del paro nacional, convocado por agrupaciones sindicales, el gremio estudiantil y docente. Son más de 70 organizaciones sindicales y sociales, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores, Coordinadora No Más AFP y sindicatos de distintos sectores. Lo que comenzó con evasiones al metro como reclamo por el alza en el pasaje derivó, en poco menos de 2 semanas, en un estallido social que ha puesto en jaque a la moneda y complica el panorama político en el país. La cifra de muertes alcanza a 20 personas, 5 de ellas por disparos de la fuerza del orden. Los manifestantes exigen el cese de las medidas de excepción
que los militares regresen a los cuarteles y reclaman respuestas a la peor crisis social que vive el país en 30 años. Respecto a este punto, integrantes del Parlamento Europeo que se encuentran de visita en el país austral emplazaron a las autoridades de gobierno y de justicia a que investiguen y esclarezcan los hechos irregulares denunciados y así evitar que las muertes, mutilaciones y vejámenes protagonizados por militares y carabineros no queden en la impunidad. Es como el pueblo chileno está viviendo los últimos 30 años. Las quejas se multiplican sobre las políticas llevadas a cabo durante todos estos años, en los recortes de educación, en los recortes de sanidad, no poder acceder a una sanidad pública para todos, en un salario mínimo absolutamente ridículo y bajo, el endeudamiento que está llevando el pueblo chileno, y creemos que la seguridad precisamente tiene que ver con tener una seguridad para tener futuro, para poder vivir en paz, teniendo futuro y pudiendo tener pues las necesidades básicas cubiertas. La víspera, este miércoles llegó a Chile una delegación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, quienes se reunieron con el ministro de Justicia Hernán Larraín ante las evidentes denuncias de violaciones a los derechos humanos que habrían sido cometidas por militares y carabineros. Se espera que los observadores se reúnan con otros organismos, como el Instituto Nacional de los Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, además de otros actores de la sociedad civil. Escenarios y reacciones diversas que tienen como epicentro a un Chile que se debate entre el clamor popular por un cambio estructural y un lavado de cara de Piñera ante la comunidad internacional para ocultar la violación a los derechos humanos. Mientras todo esto sucede, la Confederación Sudamericana de Fútbol percibe otra realidad y confirmó la celebración de la final de la Copa Libertadores en el Estadio Nacional de Santiago el 23 de noviembre. Un espectáculo a desarrollarse en uno de los símbolos de los vejámenes de la dictadura de Pinochet y que sirvió como epicentro de detención durante los primeros meses después del golpe contra Allende en 1973. Ahí están los hechos registrados durante esta jornada. ¿Cómo finaliza el día después de otros momentos tan complejos para la población tras la protesta, las represiones que nos has narrado de manera detallada? Paola, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo finaliza este día? Hola Tatiana, seguimos cerca del barrio universitario donde pudimos registrar los últimos enfrentamientos de esta marcha que comienza en La Moneda muy temprano y que fue siendo acorralada por carabineros hasta Plaza Italia y de Plaza Italia hacia la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde pudimos ver en las imágenes esta fuertísima represión que hizo Carabineros hoy día, como ha sido la tónica de las últimas jornadas. De hecho, todavía van pasando banderas del Colegio de Profesores, que son las profesoras, las educadoras de los más pequeñitos de Chile, que fueron fuertemente reprimidas afuera de La Moneda, Tatiana. Para mañana, varias informaciones. Ellos son profesoras y profesores que estaban hoy día en la marcha sectorial que se iba a realizar y que se realizó a pesar de la represión. Para mañana, Tatiana, contarte que van a ser las primeras reuniones que van a tener los delegados de esta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas con la sociedad civil. También a las 13 horas los estudiantes universitarios, tanto la CONES, que son los secundarios, como la CONFECH, que son los universitarios, han anunciado un cabildo abierto estudiantil con un campamento afuera del Palacio de la Moneda, es decir, se van a instalar ahí con carpas a pesar de todo para comenzar a cabildear, a comenzar a preguntarse justamente el país que queremos. Y justamente mañana la Unidad Social, esta mesa transversal que se ha ido articulando a partir de este movimiento, entrega los resultados de los primeros cabildos que se han realizado en Chile y que la verdad están completamente invisibles en la prensa, porque se ha focalizado nuevamente en esta vuelta de mano que los manifestantes hacen a la represión con barricadas, con piedras, que
en comparación con el armamento que ha desplegado Carabineros en las calles, pues no tiene mucha relación de fuerza, y esa es justamente una de las cuestiones que explicaba Sergio Mico del Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando ayer constataba las lesiones de este observador de derechos humanos que fue agredido en una marcha, a pesar de que su traje llama la atención claramente de que es un observador, pues fue impactado con 7 balines. Ahí el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos explicó que las manifestaciones tienen que ir siendo disuadidas según los protocolos de Carabineros en distintos grados, y que el último grado ya es disparar estos balines que se supone debieran ser a las piernas y no a la cara, no a los ojos. Hoy día mucha gente andaba con lentes porque ya son más de 100 personas las que han sido agredidas en los ojos y han perdido incluso los globos oculares frente a la represión de Carabineros. Tatiana. Ahí la situación que nos sigues narrando de manera permanente. Gracias, Paola. Será hasta una próxima oportunidad aquí en el servicio informativo de Telesur, a través de ti, que eres los ojos de Telesur para América Latina y el mundo, conocer lo que sucede. Así finaliza esta noche, por lo menos por ahora. Veremos con lo que nos cuentan de la agenda de mañana qué tal van las cosas. Buenas noches. Vamos a entrar al análisis. Para ello nos acompaña por ahora vía telefónica Felipe Osandón. Él es defensor sindical, magíster en políticas públicas, asesor sindical, también con nosotros desde Santiago. ¿Cómo te va, Felipe? Buenas noches. Buenas noches. Felipe, primero preguntarte sobre las implicaciones políticas que tiene la decisión que ha tomado el gobierno y lo que significa además para la movilización popular. No habrá cumbre APEC en Chile, ni la cumbre también de cambio climático de Naciones Unidas. Bueno, son dos decisiones muy relevantes. Ambos eventos tienen una gran importancia para Chile y por lo tanto suspenderlo habla de la dificultad que está experimentando el gobierno, de su pérdida de control sobre la seguridad y de su incapacidad política para conducir una salida a la crisis. La APEC es muy importante para Chile. Chile es un país que tiene una orientación al comercio en el Asia-Pacífico muy relevante. Se encuentran ahí y iban ahí los dos principales socios comerciales de Chile, China, que es lejos el principal socio comercial de Chile en materia de exportaciones, y Estados Unidos, que tiene un vínculo financiero muy importante. En ese sentido, la APEC era un evento muy relevante y su suspensión no es un tema menor, es un tema que demuestra lo compleja que es la situación para el gobierno y lo difícil que ha sido para el gobierno manejar esta crisis. La COP25 yo creo que es una situación ligeramente distinta. Chile la había tomado a partir de la negativa de Brasil y más bien tenía que ver con el interés del presidente de generar una suerte de liderazgo internacional en América Latina a partir de los vacíos que se han generado. Pero más bien la apuesta por un tema, por incorporarse a un tema, la apuesta por asumir un tema como un tema medioambiental y tratar de ponerse a la cabeza de eso. La suspensión de ambos eventos demuestra lo débil que es el gobierno en su gestión de la crisis. ¿Se sale de las manos la situación del país para el gobierno? ¿También es una interpretación? ¿Se sale de las manos? Sí, yo creo que sí, en dos ámbitos distintos. Primero, en el ámbito que es más visible, que es el de la seguridad. El gobierno reaccionó a este estallido social con una represión muy fuerte, pero también está la idea de que es una represión que es fuerte, pero a la vez es inconducente. La principal sensación que queda, luego de tuvimos a los militares un poco más de una semana en las calles, los militares ya volvieron a sus cuarteles, pero está Carabineros en las calles. Y la sensación es que la represión ha sido muy dura contra las manifestaciones, pero no ha sido eficiente para detener los saqueos, no ha sido eficiente para detener la violencia, ni fue eficiente para anticipar o detener los atentados al metro o al sistema de transporte. Santiago quedó muy dañado su sistema de transporte, Santiago sin el metro no funciona bien. Entonces, ha habido mucha represión, pero también está esa sensación de que esa represión más bien se dirige contra las manifestaciones y que no es tan eficiente para parar los saqueos y la violencia, que son dos cosas distintas. Las manifestaciones, los saqueos y la violencia que corren por carriles distintos. Y luego eso ha tenido además un tremendo efecto porque es una represión o una acción policial que ha estado muy marcada por las violaciones de derechos humanos. Tenemos no solo fallecidos por acción militar y policial, sino que también tenemos muchas acusaciones de tortura, muchas acusaciones de malos tratos y además porque en la calle Carabineros está ocupando, como bien señalaba Paola en su informe,
está ocupando balines, que es un elemento que no se usa normalmente en la represión de manifestaciones en Chile. Acá estamos acostumbrados a la utilización de agua, a la utilización de gases, pero esta masificación de la utilización de balines no está en nuestra cultura y ha generado daños enormes. Como bien señalaba Paola, hay más de 100 personas que han perdido un ojo y es un daño para toda la vida. Entonces ha sido una semana muy dura, de mucha represión, y el gobierno no ha tenido control sobre eso. Y el segundo tema que es tan relevante y con una profundidad futura mayor, es que el gobierno no ha logrado tomar el control político, no ha logrado generar una agenda de salida. Efectivamente generó un cambio de gabinete, sacó algunos de sus ministros. Ese es un tema que es relevante porque, si bien es cierto, en el enojo y en el estallido social están detrás las condiciones de desigualdad que Chile viene incubando hace muchos años, también el enojo se ha visto agravado por ministros que permanentemente hacen declaraciones muy indolentes, que son ministros que muchas veces demuestran mucha distancia y si no quiere un cierto desprecio por las personas. Entonces el cambio de ministros por lo menos ha permitido cambiar el tono del discurso del gobierno, pero no ha generado una agenda. Y en ese sentido ha sido bien interesante lo que han hecho las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales han logrado establecer una coordinación, esta llamada unidad social, en el cual están la lideran las organizaciones sociales tradicionales, como la Central Unitaria de Trabajadores, la Federación de Estudiantes de Chile, pero también las distintas organizaciones emergentes en materia de vivienda, en materia indígena, en materia ecológica, en materia vecinal, y han logrado, a partir de estos cabildos que nos mencionaba Paola, de estos diálogos con las personas en los territorios, han logrado a poco ir transformando este descontento en una agenda. Pero el gobierno no ha logrado ponerse a la par de eso. Entonces el gobierno efectivamente no ha tenido control del orden y no ha tenido hasta ahora un control político, a pesar de que ha hecho intentos de retomar el control, no lo ha logrado. Por eso la suspensión de ambas cumbres es muestra de eso. Felipe, y aquí además es importante también profundizar en un asunto y tiene que ver con la cantidad de reivindicaciones y es como el gobierno no las ha sabido leer o no las ha sabido entender o no lo ha querido o tiene muy malos asesores. Porque después de todo lo que el presidente ha dicho, recuerdo, por ejemplo, una frase de la semana anterior, que el gobierno estaba en guerra con el pueblo. Hoy dice de una manera tímida que si es necesario revisar la Constitución, que se revisará. Parece muy tarde cuando es un asunto transversal, profundo, en materia de reivindicaciones. ¿Cuál es tu opinión? Lo que pasa es que los temas que están acá encima de la mesa no son temas nuevos, son temas... La democracia chilena es una democracia que ha tenido, en ciertos temas ha estado muy paralizada. Ha avanzado mucho en algunos temas y en otros temas ha estado muy paralizada. Y en los temas en que ha estado paralizada porque hay sectores conservadores que no dejan avanzar. Parte de esos sectores conservadores es la derecha, pero también dentro de lo que era la antigua concertación, habían ciertos sectores que tampoco dejaban avanzar. Entonces, cuando nosotros hablamos de desigualdad, ya no de eliminación de la pobreza, porque Chile efectivamente ha bajado mucho la pobreza, pero de desigualdad. Nos enfrentamos, por ejemplo, en el tema del ingreso, el tema central. Bueno, en el tema del ingreso, los sectores conservadores se han opuesto permanentemente a fortalecer a los sindicatos en la negociación colectiva. El gobierno de Bachelet logró avanzar un poco en una reforma de negociación colectiva y este gobierno desde el principio ha querido retrotraer esa reforma. Cuando vemos otro tema que es fundamental en los ingresos, que es las pensiones para quienes ya no trabajan, este gobierno solo ha querido profundizar en el sistema de pensiones que heredaba la dictadura, que es un sistema que genera muy bajas pensiones y que no las establece como un sistema de seguridad social, sino que dependen del ahorro de las personas. Y por lo tanto la derecha no ha querido avanzar en eso, también sectores de la concertación no han querido avanzar en eso. Cuando vemos el tema de los servicios públicos y la calidad de los servicios públicos, nosotros tenemos servicios públicos, muchos servicios públicos que están privatizados, la salud y la educación. La gran mayoría de la educación de la salud chilena es pública, pero es una salud de baja calidad respecto a la calidad privada en muchos temas. Y la educación, la gran mayoría de la educación chilena es privada, subvencionada, se llama aquí en nuestra parte, se llaman escuelas concertadas. Y la derecha nuevamente se ha opuesto siempre a mejorar esa situación y a generar un mayor rol del Estado. Entonces, no es que esto los pilla contrapelo, lo que pasa es que la demanda de la ciudadanía va absolutamente en contra de lo que ellos creen. El gobierno de Piñera se eligió con una agenda de profundización del modelo neoliberal. Entonces este estallido contra el modelo neoliberal los pilla a contrapelo. Y ahí tenemos un problema que yo creo que también es importante señalar.
que es que hace unas 2 o 3 elecciones presidenciales ya nosotros tenemos un sistema de voto voluntario. Antes teníamos voto obligatorio. Y el voto voluntario genera que salgan gobiernos como este, que salen electos con la mayoría de los votos, pero que en realidad no expresan a la mayoría de la población. Entonces tenemos un gobierno que tiene una agenda de derecha, validada por la mayoría de los votos, pero que se encuentra hoy con el rechazo de la mayoría de la población a partir de este estallido social. Y todo esto que nos está diciendo se refleja, es el resultado de estas expresiones en las calles. Felipe, gracias por ese análisis. Buenas noches. Gracias a ustedes, muy buenas noches, que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Bolivia, el candidato perdedor de las elecciones presidenciales se opone a una auditoría de la OEA al proceso comicial. Carlos Mesa, sus aliados, no presentan pruebas, pero buscan sentar la matriz del fraude y ahora dicen que ni la OEA es confiable. La auditoría internacional, en todo caso, lo ha anunciado el gobierno, comenzará este jueves. Es un asunto que vamos a analizar, vamos a profundizar primero con información. Estamos en Noticias, ya venimos con esto. En Noticia Bolivia, la oposición rechazó la auditoría integral y vinculante que realizarán expertos de organismos internacionales y países al cómputo de votos de las elecciones del pasado 20 de octubre. La oposición cambió sus demandas, ahora pide nuevas elecciones. Tenemos detalles a continuación. La auditoría empezará este jueves y se realizará durante 2 semanas. El objetivo es verificar denuncias de supuesto fraude electoral denunciado por la oposición. Sus conclusiones serán la última palabra sobre el resultado de los comicios. El resultado del informe de auditoría será vinculante para las 2 partes. 7. La auditoría electoral iniciará el día 31 de octubre de 2019. El candidato perdedor de los comicios, segundo en la votación, Carlos Mesa, varias veces invitado a participar en la auditoría, sorprendió al anunciar que la rechaza, ahora exige nuevas elecciones. La auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso. Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. Entre tanto, las organizaciones sociales del país que apoyan al presidente Evo Morales se sumaron a las denuncias de un proceso desestabilizador. El planteamiento de anulación de las elecciones del 20 de octubre es la confesión de parte de un grupo abiertamente sedicioso y conspirador para generar un golpe de Estado cívico-político. Las organizaciones sociales llegan desde distintas regiones del país para expresar su apoyo al presidente Evo Morales. Anunciaron que se mantendrán en vigilia y condenaron el rechazo del candidato Mesa a la auditoría electoral. No vamos a permitir, porque no queremos volver otra vez 2003, el octubre negro. Tantos muertos, tantos huérfanos, eso no vamos a permitir como ellos guerreros. Por eso, públicamente vamos a decir al señor Mesa, valientemente tiene que aceptar la derrota. Hasta las últimas consecuencias, hasta que salga una conclusión, la verdadera ganadora, ¿quién va a ser? Porque si ha perdido Carlos Mesa en la cancha, ha perdido pues. Eso tiene que respetar el voto del ciudadano. Los sectores sociales que apoyan al presidente Evo Morales anunciaron que permanecerán en vigilia en la sede de gobierno, en tanto que la oposición política anunció que estudia nuevas medidas de presión, además de los bloqueos de calle en 5 de las 9 capitales de departamento.
Así vamos a pasar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Gustavo Torrico, es asambleísta departamental desde La Paz, es dirigente del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo le va, Gustavo? Buenas noches. Tatiana, muy buenas noches. Un gusto estar en Telesur y saludar al mundo entero a través de la pantalla. Muchas gracias. Déjenme primero preguntarle por lo que hemos visto esta jornada, lo que se anuncia para mañana, y es movilizaciones desde el apoyo al voto, al presidente Evo, a la democracia, y las que ha convocado a través de los llamados comités cívicos la oposición en cabeza, en el rostro de Carlos Mesa. Estas movilizaciones de uno u otro lado, ¿cómo entenderlas en este contexto? En el lado nuestro, es lógico que las organizaciones sociales salgan y los militantes y los ciudadanos que hemos votado por una prosecución de un proceso político que lo llevamos hace años de una revolución democrática y cultural, a defender un voto que lo hemos construido con un proyecto totalmente diferente al que hemos vivido en el neoliberalismo, con una estabilidad económica desde hace 13 años atrás, con una nivelación de la vida de nuestros ciudadanos. Hemos sacado a más de 1 millón de personas de la pobreza para llevarlas hacia la clase media. Se han mejorado los salarios sosteniblemente cada año hasta alcanzar un nivel que hoy nos tiene entre los 3 primeros países de la América con los salarios mínimos más altos, las oportunidades, la industrialización, etc. Entonces, esto hace que el movimiento al socialismo haya vencido estas elecciones ajustadamente, podríamos decir, porque se logró lo que manda nuestra Constitución, obtener más del 40% de la votación y sacarle al segundo en la competencia mínimo 10 puntos, y nosotros hemos sacado más de 10 puntos, casi 11. Ahora bien, aquí en el momento en que el TREP da un pantallazo, el TREP, que es una cosa rápida, pero que no es vinculante ni cosa por el estilo, da un pantallazo de lo que viene a ser la elección y las ventajas hasta ese momento. Al 83% ya teníamos una ventaja de casi 7 puntos. Y luego faltaba un 17% por contabilizar, 1 millón de votos que obvio eran de los lugares más alejados, algunos también de ciudad, pero sobre todo de los lugares más alejados. Entonces, si había un 17%, era incluso en nuestras expectativas que podíamos vencer el 51% de esta votación. Sí, Gustavo, no pero fíjate, así, sí, permíteme, te pregunto algo. Esto es lo que vimos, bien está retratándolo de manera detallada lo que pasó el domingo en términos de los resultados. Sin embargo, antes de que todo esto pasase, ya la oposición estaba cantando fraude. La pregunta es entonces, ¿cómo comprender ahora esto que están diciendo? Se canta fraude, dicen que primero apoyan la auditoría internacional, que la encabeza la Organización de Estados Americanos, hasta la víspera decían esto, ahora dicen que no comparten esa auditoría, que no confían en la OEA y que lo que hay que hacer son nuevas elecciones. Quiero entonces preguntarte tu visión con respecto a ello, que ha sido lo último durante esta jornada. De hecho, por eso hablaba el ministro de Comunicación, el ministro Canelas, ¿no? Contando cada uno de estas incongruencias, si se quiere, de la oposición en cabeza de Carlos Mesa. Tu visión con respecto a ello. Así es, mira, habíamos mencionado desde el movimiento al socialismo que en realidad no nos preocupaba a nosotros mucho el tema y el hecho electoral, porque teníamos la convicción de que íbamos a ganar, porque así lo hemos manejado con nuestro pueblo. Nos preocupaba el día después, y el día después se dio en un plan ya predeterminado que venía instalando en la mente de la gente un fraude antes que empecemos siquiera el hecho electoral. Posteriormente, como te decía, al 83% salieron a decir que vamos a segunda vuelta. No se dio la segunda vuelta, exigen la segunda vuelta. ¿Basándose en qué? En un informe de la OEA que no dice que hay fraude, que dice que el TREP se suspendió y que no encuentran ellos los motivos para hacerlo, pero el TREP no es la base, las actas electorales son la base.
Entonces ahora lo que resulta es que han adelantado los pasos agigantados muy rápido, porque saltan de la segunda vuelta, saltan a la anulación de las elecciones. Y de la anulación de las elecciones ya saltan hoy a las denuncias del presidente y el vicepresidente. Por lo tanto, este es un golpe de Estado, el golpe blando, desarrollado en todas sus características, que lo saben mejor en Venezuela, por ejemplo, ¿no? que se ha dado esto con mucha violencia, y aquí también están tratando de instalar violencia. Si se basaron en un informe preliminar de la OEA para decir que había fraude, hoy resulta que la OEA es servil al movimiento al socialismo, que Almagro es un muñeco de Evo Morales, y lo califican de todo cuando ayer era su Dios. Eso de cambiar de religión violentamente creo que les hace daño cerebralmente. Están cambiándose de idea, porque mira, podemos adelantarnos un poco más, si tú lo permites, Tatiana. Acá no va a terminar simplemente en el hecho de pedir nuevas elecciones. Aquí el candidato perdedor, don Carlos Mesa, ya no le sirve a la derecha, ya lo utilizaron. Don Carlos Mesa lo que va a hacer, ya lo cobró por adelantado seguramente, es irse a vacacionar, porque ya no le sirve. Hoy el proyecto ha vuelto a la lucha original que se tuvo cuando el movimiento al socialismo asumió el gobierno, a la lucha que en ese tiempo se llamó prefectural y separatista, pero con otros argumentos que quieren posicionar al señor Camacho como el representante ideal de la derecha y del imperio. Acá parece que cuando hablamos de imperio suena a una alucinación, y no es verdad. Se está trabajando, hay gente trabajando desde Cochabamba, etcétera, en este tema del imperio, para el imperio. Sí, y con estos nuevos ingredientes, Gustavo, buscar el separatismo. Con estos nuevos ingredientes, Gustavo, en este nuevo contexto que plantea ahora la Auditoría Internacional, serán los ojos de miles de personas, de miles de bolivianos, para que esta auditoría realmente sea transparente. Sabemos bien cómo actúa la Organización de Estados Americanos. El gobierno, a través del canciller, ha dicho que hay otros gobiernos, que está la Unión Europea, etcétera, etcétera, pero quien lleva el grueso de la auditoría es la OEA. Tu visión. Claro, cuando tú presentas una demanda o aduciendo fraude, es lógico que la carga procesal es del que demanda, no del demandado. Y nosotros hemos hecho lo contrario, les hemos dicho más bien, auditoría, no vayamos, traigan las pruebas. Hace 8 días, 9 ya de las elecciones, y las pruebas no se presentan jamás. Se basan, te lo vuelvo a repetir, en un tema de decir, la OEA dijo que había algo irregular, dijo, lo probemos en la cancha, lo probemos en el acta, presenten sus actas, señores, no lleven al país a la violencia, que es lo que quieren instaurar. Ya se ha visto grupos al estilo guarimbero en Cochabamba, se ha visto estos grupos en Santa Cruz, fabricando una especie de bazucas, haciendo daño a la gente, golpeando en las calles. A eso nos quieren arrastrar, pero la gente también se dará cuenta que si dijiste que hay fraude y no presentas las pruebas, ¿de qué estamos hablando? Acá el tema es que no tienen pruebas. Solamente fue un plan elaborado antes de las elecciones, durante el proceso electoral, las elecciones y posteriormente. Se les cayó la estantería. El comité cívico ya le dijo a don Carlos Mesa que si él firma o acepta una auditoría a segunda vuelta o a una auditoría simplemente para ver si hay o no hay fraude, lo hace por su responsabilidad, que ellos ya no lo quieren así, que ellos quieren nuevas elecciones. Y el paso siguiente va a ser que si quieren y buscan, van a decir, no hay nuevas elecciones, hay nuevas elecciones y ya, está bien, don Carlos Mesa se va a hacer el héroe y va a decir, me voy. Yo me voy, claro, él ya cobró la plata, ¿cuánto cobró por ser vicepresidente? 1.200.000. Supongo que para ser presidente habrá cobrado el doble por lo menos. También podemos especular. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Eso es lo que quieren, porque no lo quieren al indio de Evo Morales de presidente de este gobierno. Así de simple. Esto es una lucha ya racial, fascista, en la que nos quieren involucrar. Y mucha gente está cayendo en ese
falso discurso de democracia, más libertad, etc., cuando aquí hay todas las condiciones democráticas, y así se lo puede ver por las marchas, los insultos, todo lo que se lleva adelante. Aquí no se reprime a nadie, la policía está haciendo contención, no represión. Entonces, este es el punto en que están queriendo arrastrar a la población. Esa es la situación en cuando comenzábamos esta conversación. Con eso te despido. Las expresiones en las calles que dan cuenta precisamente de una situación tensa de manera política, y se centra ahora la mirada en esta auditoría internacional que sea lo mejor para el país, porque cuando se conoce de las situaciones a las que llevan, el nivel de violencia, cuando se hacen esas convocatorias, los resultados son terribles para la propia población. Gracias, Gustavo, por ese análisis. Muy buenas noches. A ustedes, muy buenas noches, un saludo al país. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, el Tribunal Supremo Federal del país investigará la relación entre el presidente del país, Jair Bolsonaro, y el asesinato de la concejal de Río de Janeiro, Marielle Franco. Las nuevas revelaciones llenan de cólera al jefe de Estado. Se va a lanzar en ristre en contra del medio de comunicación que las ha publicado. Vamos a repasar este caso, algo importante de lo que ha significado en la exigencia en términos de justicia. Vamos a revisarlo, estamos en Noticias, ya venimos con esto. En Noticia Brasil, colérico, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió contra el medio de comunicación que publicó un informe periodístico que lo menciona directamente a él, a su familia, en la investigación por el asesinato de la activista de Río de Janeiro, Marielle Franco. Además, la concejala de esta región del país, que era muy reconocida en la lucha LGBTI del país. Vamos a revisar esos detalles. Nuevas investigaciones involucran al presidente Jair Bolsonaro en las investigaciones por el asesinato de la activista Marielle Franco. Según un informe publicado por TV Globo, un portero del condominio de lujo donde vivía Jair Bolsonaro ha declarado a los investigadores de la Policía Civil y fiscales locales que el entonces policía Elcio Queiroz, acusado de conducir el vehículo desde donde se disparó contra la activista, visitó horas antes del asesinato el condominio con el pretexto de ir a la casa de Jair Bolsonaro. Las revelaciones sacaron de sus casillas al presidente Jair Bolsonaro, quien desde Arabia Saudita se refirió a este medio con insultos por lo publicado. Ahora me quieren. Vincular en la muerte de Mariela. Esos canallas de TV Globo. Pero no va a funcionar. Yo no le debo nada a nadie. Yo no tengo motivo para matar a nadie en el Río de Janeiro. Yo no sabía que existía el día que ella fue ejecutada, que por casualidad fue el próximo 14 de marzo. Y ahora hay un portero que tumba mi coartada. Yo tengo la certeza de que el portero no sabe nada. El presidente ha dicho que el portero mintió, lo indujeron a dar un falso testimonio o firmó una declaración sin leerla. De ahí, Simone Sibilo, funcionaria del Ministerio Público de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, declaraba que todas las personas que prestan falso testimonio pueden ser procesadas. Globo ha publicado un comunicado señalando que solo ha hecho periodismo con seriedad y responsabilidad. Además, el comunicado indica que el testimonio del portero es importante porque se refiere a un hecho que ocurrió con uno de los principales acusados de participar en el delito, y concluye lamentando que el presidente revele no conocer la misión del periodismo de calidad. Ante este panorama, el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, ha solicitado formalmente a la Fiscalía General iniciar una investigación sobre las declaraciones del portero
que vinculan al presidente Jair Bolsonaro con las investigaciones por el asesinato de la concejal Marielle Franco el 14 de marzo de 2018. Marielle Franco fue concejal del Partido Socialismo y Libertad. Era una firme defensora de los derechos de los jóvenes negros, las mujeres y la comunidad LGBT. Además, era crítica de la violencia policial en las favelas de Río donde creció. Tras su muerte, Franco pasó de ser relevante en el ámbito de la política local a convertirse en un símbolo mundial de resistencia. El pasado 17 de septiembre, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, denunció interferencias en la investigación por el asesinato de la concejal y su chofer, señalando que había una distorsión del proceso para que la línea de investigación pasara lejos de los autores intelectuales del doble crimen, por lo que solicitó al Tribunal Superior de Justicia dejar la investigación del asesinato en manos de la justicia federal y no de la estatal. Familiares y movimientos sociales continúan exigiendo justicia por Marielle Franco. Sumamos más información a esta hora, vamos hasta Río de Janeiro precisamente con nuestro corresponsal André Vieira. André, repercusiones en cadena durante esta jornada, sobre todo por las declaraciones y el nivel de cólera del presidente Bolsonaro. ¿Cómo te va? Hola, Tatiana, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Una vez más, el presidente se porta, Tatiana, como está desde el inicio de su gobierno, de esta forma no tan diplomática para un jefe de Estado, buscando pelea, incluso el día de ayer, esto porque este tema de Marielle fue más importante en los medios, pero también ayer hubo una pelea entre Jair Bolsonaro y la Suprema Corte aquí de Brasil, así que Jair Bolsonaro sigue con el mismo comportamiento poco diplomático para un jefe de Estado. Tatiana, pero también es bueno sumar otras informaciones a esta publicada por el diario O Globo, por ejemplo. Recordemos que Jair Bolsonaro es vecino en el mismo condominio de lujo que Rony Lessa, que es acusado de haber ejecutado a Marielle Franco, ejecutado ese crimen bárbaro contra la concejala Marielle Franco y también su chofer Anderson Gómez el pasado 14 de marzo de 2018. Este dato ya se conocía, incluso el día de hoy el Ministerio Público afirmó que al llegar al condominio de lujo por medio de audios de la portaría y también de la comunicación con los pobladores de este condominio de lujo, que este señor Elcio Queiroz estaría en comunicación directa con Rony Lessa, que es vecino del presidente Jair Bolsonaro, pero no realizó ninguna comunicación con la casa del presidente de la República, que en ese entonces era justamente diputado federal aquí por el estado de Río de Janeiro. Pero es bueno también comprender, Tatiana, de dónde viene también todo este juego entre estas dos partes de la derecha aquí de Brasil. De un lado está la Red Globo, que como nosotros sabemos por mucho tiempo y en todos los gobiernos está siempre también jugando por medio de sus intereses y también por medio de sus pautas. Y del otro lado está la extrema derecha, que es representada por Jair Bolsonaro. Recordemos que desde el inicio Jair Bolsonaro no siguió con la política de auspicio, por ejemplo, la Red Globo, que siempre ha ganado la gran parte del dinero de la publicidad del gobierno aquí en Brasil, y Jair Bolsonaro ha privilegiado un grupo evangélico de las comunicaciones aquí, que es la TV Record. Y desde siempre esta TV Record es su TV principal aquí en Brasil y no la Red Globo. O sea que por detrás de toda esta denuncia, que es muy grave, que necesita sí de una investigación, pero hay también otros temas de fondo, que es justamente esa pelea entre Jair Bolsonaro y la TV Globo aquí de Brasil. También, Tatiana, es bueno recordar que Jair Bolsonaro, además de pelear contra la Red Globo, que publicó esta denuncia, incluso en la nota afirmaba que Jair Bolsonaro no se encontraba ahí en su casa en ese día 14 de marzo, pero sí en Brasilia, según los registros de la Cámara Baja ahí de Brasil, que confirma que Jair Bolsonaro estaba en Brasilia. Además de toda esta pelea, también Jair Bolsonaro
el día de ayer acusó al gobernador aquí de Río de Janeiro, Wilson Witzel, de haber filtrado esta información, este testimonio donde el portero denuncia, acusa a Jair Bolsonaro de haber recibido este supuesto, este denunciado como ejecutor del crimen contra Marielle Franco y Anderson Gómez. O sea que el día de ayer fue un día de pelea de Jair Bolsonaro contra el medio Globo y también contra el gobernador de Río de Janeiro, que además fue elegido con su apoyo directo, con el apoyo de su filho. Más Así allá vemos, de todo eso... Sí, lo que vemos con todo esto que nos está diciendo además es cómo se genera este nivel de disputas entre las derechas de Brasil. Es un asunto, André, que vamos a analizar. Te lo agradezco infinitamente por todos estos detalles. Son asuntos que ya conversamos con Beto Almeida, analista político, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia. Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Buenas noches a toda la audiencia de Telesur. Es un gusto estar acá con usted. Gracias por acompañarnos siempre, Beto. Lo primero es esto, que ya lo dejaba planteado con André. Las derechas, ahora, entendiendo que la denuncia es muy grave y abre otra línea de investigación sobre el asesinato de Marielle Franco, lo primero que quiero preguntarte es qué pasa entre las derechas del país, particularmente en Río de Janeiro, para que se vea una situación de estas y transversalmente o Globo, que siempre estuvo acompañando precisamente a todos estos personajes en tiempos de campaña y satanizando al Partido de los Trabajadores. Bueno, primero que el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, que es un opositor hoy de Bolsonaro, lo apoyó, pero ya rompió con Bolsonaro, está con un protagonismo muy fuerte porque es candidato declarado a la presidencia en 2022. Después que la Globo también está muy arrepentida de su relación con Bolsonaro porque tiene sido desprestigiada en la distribución de verbas publicitarias y también ya está lanzando un otro candidato a la sucesión de Bolsonaro, un apresentador de su propio plantel televisivo. Pero más que eso, la propia Globo fue obligada a recular de la denuncia que hizo porque no se pudo comprobar que el portero estaba diciendo con rigor la verdad de los hechos, porque está comprobado que la llamada telefónica en el ingreso al condominio fue hecho para la casa 65 y no para la casa 58, que es la casa del presidente de la República. Entonces eso marca una diferencia sustancial porque no fue de la casa del presidente que se dio la autorización para la entrada. Pero eso no aclara mucho, porque de toda manera se comprueba una vez más que los suspectos, un morador del condominio en la casa 65, Ron Lessa, y el otro que fue el que está siendo acusado de manejar el coche cuando se hizo la operación para ejecución de Marielle, fue lo que pidió ingreso al condominio. Entonces eso se comprobó que se encontraron en aquel día donde el presidente de la República no estaba en Brasilia haciendo su actividad como parlamentario. Pero el fondo es una disputa importantísima que se da en el campo conservador de Brasil, porque muchos sectores están muy incomodados con varias de las políticas de Bolsonaro, que, por ejemplo, después de hostilizar a los comunistas, hablar contra la izquierdalia, como dijo, ¿no?, tuvo que ir a China y hacer un acuerdo muy obediente, un acuerdo muy especial, que prácticamente vincula totalmente parte sustancial de la economía brasileña a la economía de China y además liberar el ingreso de ciudadanos de China en Brasil sin visto de entrada. Después de hostilizar bastante a los países árabes y defender Israel, incluso haciendo un destaque muy especial a la embajada que quería abrir en Jerusalén, Bolsonaro fue al mundo árabe a hacer una serie de encuentros y acuerdos económicos muy importantes con Arabia Saudita, con otros países árabes también, lo que incluso lo llevó a dar un grado menos importante, a reducir la importancia de la embajada
de Brasil en Jerusalén, que fue reducida para ser un escritorio comercial. Y cuanto a la victoria de los peronistas en Argentina, cuando hizo una serie de declaraciones bastante, usando un lenguajar bastante fuerte, bastante duro contra los peronistas, ya tuvo que decir que sin cumplimentar, sin ser gentil y diplomático, pero que tendrá de mantener los acuerdos. ¿Por qué? Porque la industria brasileña depende muchísimo de la relación con Argentina. Entonces lo que habla Bolsonaro no es lo que puede hacer, no es lo que gustaría que hacer, no le puede hacer todo lo que está por decir. En ese campo se destacan algunas líneas de economía muy distintas en relación a lo que plantea Bolsonaro, porque su ministerio de la economía dijo que quiere vender todo, privatizar todo lo que sea, cuando, por ejemplo, eso significa pretender arrecadar 75 mil millones de dólares con las ventas de estatales, cuando este sector, las 5 mayores estatales brasileñas, solamente en un año ha arrecadado 70 mil millones de dólares. O sea, quer vender todo por el valor, por el precio de algo que se recauda en apenas un año de lucratividad de las estatales, que son muy lucrativas. Eso todo va formando un campo de desconforto dentro del sector conservador, y además que eso, la crisis de su partido, el PSL, que está explotándose en varios pedazos, con muchos sectores criticando al propio presidente, pidiendo una serie de... Porque hay disputas por el fondo partidario, que es una cosa muy valiosa, tiene mucha plata. Hay disputas por las prefecturas, las alcaldías, que tienen elecciones el año que viene. Y todo eso compone un cuadro de instabilidad dentro del partido, dentro del gobierno, y además del propio gobierno Bolsonaro, con sectores conservadores que lo habían apoyado, pero ahora ya tiene otra posición. Por eso la denuncia de la TV Globo, muy fuerte, pero tuvo que recular de la denuncia y destacar ahora que el portero no dio la información correcta, pero eso tiene que ver también como que el gobernador de Río de Janeiro tenía acceso a un proceso que estaba en sigilo, en secreto de justicia, y eso es ilegal que él tuviera información sobre eso, y Bolsonaro entonces lo está denunciando por eso. Y todo eso tiene que ser materia de investigación. Ahí están los hechos, el asunto es si recordamos quién está en el Ministerio de Justicia y cómo actuó el Tribunal Supremo Federal, quedan las preguntas abiertas, pero ese debería ser el camino, la investigación. Beto, gracias por ayudarnos a entender lo que ha sucedido con este paso que pareciese que debería avanzar para esclarecer el asesinato de Mariel Franco. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos ustedes, así ponemos punto final a esta emisión de Noticias, cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia de esos tan dolorosos que se han registrado durante esta jornada en nuestra América Latina. Revisamos este hecho en Colombia, será hasta la próxima, sigan con nosotros.